Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En esta ocasión queremos agradecer a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales en Spotify, YouTube y Facebook, por supuesto, y decirles que a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir a una persona que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, no solamente por la gran calidad humana que él tiene, sino por todo lo que ha hecho en los servicios periciales en el estado de Jalisco. Se le considera además el padre de la criminalística aquí en Jalisco y además, más allá de las fronteras, es conocido a nivel internacional. La biblioteca del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lleva su nombre. Él es el ingeniero Eleazar Navarro. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Al contrario. Sea usted bienvenido a su programa. Muchas gracias, se los agradezco bastante. Quiero hacer patente mi agradecimiento también al doctor Licón a través de su conducto, de haberme invitado. Es un honor estar aquí y pues inicio con lo que dice Augusto Comte. No se conoce una ciencia si no se conoce su historia. Y su historia de servicios periciales inicia en el sexenio del gobernador Flavio Romero de Velasco, 1977-1983, que de acuerdo a Wikipedia nos dice que impulsó importantes avances en el terreno de la investigación científica forense a través de la creación de la Dirección General de Servicios Periciales a cargo del ingeniero Eleazar Navarro, considerado padre de la criminalística científica en el estado de Jalisco. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, pero aquí me llama mucho la atención. Usted, sus inicios como perito, ¿cómo se dan? O sea, usted estudió una carrera que es ingeniería química. Así es. Y luego tiene maestrías, doctorados, ahorita ya es doctor, obviamente. Le decimos ya por sistema ingeniero, pero ya es usted, tiene el grado de doctor. ¿Qué estudió primero y cuáles eran las áreas en las que usted se desenvolvía? Bien, soy ingeniero químico. ¿Sí? De parte del ITESO, vaya, publicidad. Ajá. Y como la criminalística, que es una disciplina que se fundamenta en los conocimientos y métodos de las ciencias naturales. Esas ciencias naturales, ¿cuáles son? Química física. Claro. Entonces, lo único que se hizo fue que en lugar de irme, por ejemplo, a trabajar a petróleos, irme a trabajar a una tequilera, a un textil, me fui a lo forense. Claro. Que fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Bueno, pues una cosa simple, ahí en el ITESO nos dio un sacerdote jesuita esta materia de criminalística en razón de que él había estado trabajando en Inglaterra. Ya. Entonces desde ahí me nació esto y después me fui a Estados Unidos a estudiar. Regresé y había la oportunidad de que estaba la Procuraduría, necesitaba ingenieros químicos para investigación forense. Ese es su ingreso a la Procuraduría. Eso es mi ingreso. Ajá. Hice mi solicitud, fui aprobado y después a través de un examen que se hizo en la embajada, quedé en primer lugar
Y dijo el procurador, bueno, pues como había dicho, el que salga en el primer lugar es el que conoce más. Claro. Y aunque usted está joven, de todos modos espero buenos frutos de usted. ¿Qué planes trae para hacer los servicios periciales? Entonces traía 2 planes, un plan administrativo y un plan operativo. En el plan administrativo lo que hice fue un diseño de un organigrama, también la elaboración de un manual de organización, análisis de puesto acorde a su perfil académico, manual de procedimientos y elaboración de reglamento interno. Esto conjuntamente nos da esta estructura orgánica de los servicios periciales, que era el director, subdirector, los delegados regionales, que no se pudo dar en ese tiempo por X circunstancia. Y bueno, después se hizo también el análisis de puesto acorde a su perfil de cada una de las personas. Los ingenieros químicos a criminalística. O sea, tanto ellos como de otros derivados, como es químico farmacobiólogo y otras materias más, fue por lo que ingresaron a criminalística. Los médicos a medicina forense. Otras profesiones como contador, como ingeniero civil, en lo que viene siendo dictámenes diversos. Claro. Y en identificación fue directamente pues técnicos en criminalística y fotografía. Casualmente hace relativamente poco estuve en una ordenación sacerdotal y ahí me encontré a Carlos Núñez Martín del Campo, sí. a Luis Mario Briceño, a un montón de peritos que me platicaron con mucho gusto, con mucho cariño esa época en donde usted era jefe de todos ellos. Y Así que es. ahora son compañeros. Entonces me platican un poco de este inicio en los servicios periciales. Entonces le manda a llamar el gobernador y le dice, o el procurador, No. y le dice, aquí quiero que tú vengas y dirijas Sí, y y fundes haz un esto. examen de oposición junto Ajá. con estas otras 5 personas. Ya. Y el que salga en primer lugar. Y sí, ahí es donde ese va a Eleazar ser el gana el director. primer lugar, como Así ya es. esperábamos, y entonces se pone al mando con toda esta serie de ejercicios que implementa en el servicio público. Sí, el aspecto administrativo y el aspecto operativo. Sí. En la organización operativa, pues fue el inventario de los recursos materiales. ¿Qué había? Nada. Había que empezar desde cero. Claro. Y entonces se hizo el proyecto de ampliación y remodelación de las áreas físicas de trabajo. Y también la propuesta, pues no nada más el área física, sino la propuesta de adquisición de instrumental, equipo y material adecuado para su óptimo desenvolvimiento pericial. Oiga, ¿y cómo trabajaban en ese entonces a falta de material? ¿Cómo hacían la fijación de indicios, de vestigios, de todas las escenas del crimen? Sí. Porque ahora sí que, pues como Dios les dio a entender, ¿no? No. Con esta como decía el planeación doctor, administrativa Ajá. y esta operación operativa no se iba a echar a andar hasta que no se cumpliera. Ya. Y para esto, en identificación, pues que iba a tener las funciones de la elaboración de la ficha sinaléctica, respuesta de solicitudes Sí. antecedentes penales al... ¿Qué es al una ficha ministerio. sinaléctica para que la gente que nos vea La aquí, ficha que no son sinaléctica abogados? es un medio de identificación Ajá. que consta de 5 cárdex. Sí. Estos 5 cárdex son el nominal, que lleva el nombre, ¿sí? Y es una tarjeta de como una fotografía de 4X de esa dimensión. Lleva el nombre y a su vez está correlacionado con el alias, la especialidad delictiva, el número de ficha antropométrica y la clasificación de las huellas. Ya. Por si nos preguntan por el nombre. Si no se saben el nombre y nos preguntan por el alias, Ya está saben. la ficha del apodo, Claro. ¿sí? El perro, el gato, Sí. y entonces está inicialmente el alias y luego después sigue el nombre, o sea, están correlacionadas. Luego después la especialidad delictiva. Si no sabes ni el nombre, ni siquiera tampoco lo que viene siendo el alias, bueno, por la forma de operar, ¿sí? De un universo se reduce a un conjunto, y al reducirse a un conjunto, pues
se va haciendo un estudio para verificar cuál de ese conjunto son los probables responsables. Claro. Y esos pues ya les toca investigar a la policía judicial. Luego después está la ficha sinalética. Si no tenemos nada de ello, pero encontramos huellas dactilares, entonces esas huellas dactilares nos sirven para irnos a la ficha sinalética, que es la cuarta tarjeta. Ya. Y luego después, si no hay nada de ello y nos dan la descripción facial, con la descripción facial que les ayudamos a obtener los datos de la altura, anchura de la frente, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Pues de ahí buscarlo y nos vamos, porque está relacionada a esa ficha antropométrica, que así se le llama, ese cárdex antropométrico que contiene pues el nombre, el alias, la especialidad delictiva, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es un conjunto de tarjetas que nos sirven para identificar de una forma u otra a la persona. Ya. Entonces, eso iban a ser los de identificación y con ello, pues iba a dar respuesta a policía y al Ministerio Público para saber si esa persona era reincidente o habitual. ¿Y esto de qué le servía al Ministerio Público en ese tiempo y fiscales? Bueno, para pedirle al juez que en todo momento tomara en cuenta que era reincidente o era habitual, claro, y de esa forma subir la pena, o sea que no fuera un delincuente primario. Y también se hizo la expedición de la constancia de no antecedentes penales, ya conteniendo esos... En esa época, entonces, ya data la carta de no antecedentes penales. Así que es. Ahora nos piden para trabajar, para ingresar a una institución y, bueno, para una serie de cosas para saber que no Como tenemos requisito. un antecedente penal. Sí, anteriormente era más requisitado también por las empresas, Sí. para tener la seguridad de que no fuera a entrar alguna persona que les pudiera causar algún conflicto. Claro. ¿Sí? Claro. Y Ahora yo creo que no la han de pedir, no todos a lo mejor, por cuestiones de derechos humanos. Tal así vez, es. ¿no? Sí, pero estoy remontando a aquella época Claro. donde las cosas eran un poco más distintas. Claro. Es más, no existían los totalmente. derechos humanos No, ya sé. de la aplicación, Ya sé. como usted lo sabe. Y luego después también se hacía el levantamiento, como le decía, en el lugar de los hechos de las huellas dactilares. Se elaboraba los retratos hablados. Sí. Y por otra parte también se hizo el archivo de los cadáveres NN, Ya. un nombre, y un álbum de detenidos, por si la persona decía algo de sus rasgos. A ver, véale usted aquí, estos son los delincuentes que roban de esta manera, como a usted le robaron. Y en lugar de que se esté Tener ahí, una clasificación ya más específica. Más específica. Sí, por eso le con un digo modus que del operandi. universo nos íbamos a un conjunto. Muy bien. Y luego después, pues el levantamiento de cadáver, así llamado. Hoy, bueno, pues recibe el nombre distinto, pero en aquel tiempo, pues era el levantamiento de cadáver, lo que hoy se le conoce como criminalística de campo, ir al lugar. Pero para esto, ¿qué era lo que era necesario? Un lugar. Una oficina. Una oficina, espacio. o sea, un espacio en el cual se concedió y se hizo y se dotó también de bienes muebles, como Entonces, también estamos de hablando instrumental. del antecedente de lo que es hoy el Instituto Jalisciense Así de es. Ciencias Forenses, para que la gente identifique o ubique a qué nos estamos refiriendo. Sí, servicios periciales duró desde 1978 oficialmente hasta 1998, Pues es decir, bastantes 20 años. Claro. Y después cambió al nombre de Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que ahora ya cumplió pues 25 años. Claro. O sea, en total 45 años. 45 años. Llevamos con los servicios periciales aquí en Así Jalisco. es. ¿Y antes qué había, ingeniero? Pues nada. De verdad, nada. Había, O sea, se daba el crimen y como Dios nos diera a entender. Antes había un departamento mal llamado de criminología, Ya. pero dependía de un jefe
de grupo de la policía judicial. Bueno, y en ese tiempo sabemos cómo llevaban pues, esas cosas, claro. Imagínense. Y nada más tenían 3 personas que iban cuando los requerían. Sí. Entonces, a criterio del policía judicial, ¿sí? Hoy policía de investigación, ¿qué era lo que hacían? O los llamaban o dejaban de llamarles. Claro. Es decir, de eso a nada, pues nada. Sí. No, bueno, pues es muy interesante esta historia, porque pues muchos que hemos vivido cercanos a los peritos, al área pericial, a la formación pericial, pues siempre va a ser muy necesario conocer el origen, conocer el pasado para entender el presente y saber hacia dónde vamos, ¿no? Y también se creó el área de fotografía, porque era necesario para la ficha sinalética, tomarles el frente y el perfil. Y además de eso, pues para ocurrir al lugar de los hechos, y vino la fotografía a color, y entonces se compró instrumento o equipo para revelar esas fotografías a color. Y perdón que desvíe esto, pero yo creo que de ahí se filtraban muchísimas fotografías hacia el exterior que luego se andaban... ¿Cómo es que al rato la nota roja andaba ahí? ¿Se acuerda que sacaban unas fotografías espeluznantes y que se comercializaban? Asistían al lugar de los hechos. Eran fotógrafos entonces de freelance que llegaban allí. Y acá no se podía filtrar porque se llevaba un control de cuánto tienes tú de papel fotográfico, cuántas fotografías debes sacar, ¿sí? Entonces, como no había lo digital, pues no se podía... compartir. Así es. Entonces era como el jactojero, que le dan determinado número de salchichas y debe de entregar X salchichas. Productos, así también, acá estaba el control, o sea que no había la filtración. Y para esto, para poder ingresar a servicios periciales, tenían que pasar primero por policía judicial, por la dirección de policía judicial. Y ahí era el filtro donde los detenían para pasar o no. Sí, como lo viene siendo pues en otros lugares, por ejemplo aquí mismo, pues que tienen su filtro para dejarnos pasar. Entonces igual allá, y normalmente siempre se les negaba que ingresaran. Sí. Excelente. Entonces ya teníamos un área de criminalística de campo, de fotografía. Y esa también con croquis. Desde entonces empezaron los croquis y usted puede observar aquí, mire qué bien son los croquis los que se realizaban. Claro. ¿Sí? Para sacar, ¿ahí qué medían? ¿Sacaban coordenadas o sacaban entre tal y tal cosa? Lo que se hacía era... La fijación. La fijación donde ocurrió el lugar de los hechos, en la calle fulana de tal, entre tal y tal, y se hacía un diseño de ello, y luego después de la casa se describía toda la casa con sus... El contexto de el todo. Contexto de todo, y después el lugar donde se encontraba el cadáver. Y ya donde se encontraba el cadáver se abatía con el dibujante lo que está en este muro lado izquierdo, pues lo abatían y aparecían las cámaras. De este otro lado, pues lo abatían y aparecían las otras cámaras. De este lado, estamos, en el centro, aquí nos podrían dibujar así sentados. Y el muro que nos tiene atrás, lo abatían. Es el plano de Kengers, o sea, abatirlo para que lo pudiera observar mucho mejor el juzgador. Luego después, si entramos a criminalística... Este plano, no sé, a lo mejor estoy mal, es como lo que hoy es un plano isométrico, algo así. No. Es el llamado plano de Kengers. Es Kengers, sí. Que nosotros hicimos la modificación para que se pudiera observar mejor desde la ubicación. Y hacían esa apertura. Pues. Sí. Ahora mandas, aquí tengo mi ubicación de mi domicilio a través de digital, pum, y aparece. Claro. Nosotros lo teníamos que hacer en dibujado, dibujo, claro. Dibujado. Sí, todo la tecnología de ese entonces. Realmente unos artistas quienes estaban ahí en esa... Y unas verdaderas tesis de todo lo que iban, porque el paso metodológico
el rigor metodológico con el que iban elaborando y formando, no sé, la prueba, ¿no? Sí, y describían todo desde el lugar de los hechos, donde fue localizado, entre Muy tal minuciosos. calle y tal calle, con el número tal, como aquí que me dieron la dirección. Sí. Pero allá se iba describiendo. Ingresamos, etcétera. Lo mismo que ahora se hace. Sí. Lo mismo que ahora se hace. Nada más que, claro, pues ahora utilizando los avances tecnológicos. Claro. Pero en sí, en síntesis, es casi Muy bien. lo mismo. Luego, otro de los departamentos era criminalística. Y esta criminalística, ¿qué es lo que sucede? Pues no había espacio. Entonces el procurador decidió que X espacio fuera ubicado para criminalística. ¿Para qué? Para que estos de criminalística, como son de las ciencias naturales, realicen balística forense. Tanto de identificación para saber si una persona disparó determinada arma, ¿sí? Como también lo que viene siendo si el arma se encuentra disparada y si el casquillo fue recién disparado junto con el arma. Y por otro lado, la balística externa, que nos decía a qué distancia fue recibido el disparo. Luego también correspondía a ello, a través de los microscopios que se compraron, el microscopio de balística. ¿Para qué? Para determinar si ese casquillo y esa bala correspondían a determinada arma. Y lo que teníamos nosotros por parte de una institución extranjera, que agradecimos muchísimo, que ahí buscábamos como antes en la biblioteca, ¿sí? Ahora sí que entonces buscábamos las características que habíamos encontrado y decíamos corresponde a esta arma. Ahora digitalmente, no, pues te lo da. Hace la semejanza inmediata. Casi sí, inmediata. A partir de una foto te saca cuál es. Sí, claro. Y antes no. Antes tenías que ir a la biblioteca a consulta, ¿sí? Hicieron una cuestión hechiza y todo, pues ahí era un problema. No, pues era mucho mejor. Sí, porque ya no entraban en detalles. Así es, si era hechiza, pues tú sabías bien quién era el que fabricaba esas hechizas. Claro, por supuesto. ¿Sí? Y lo sabía perfectamente policía y pues podía ir con el sujeto que las hacía, las fabricaba. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues tenía pues sus escasos nombres, 10, 20, y con esos tenían para llevar a una investigación. Ya. Si tú no fuiste, entonces ¿quién la compró? ¿Sí? ¿A quién se la vendiste de estos 20? Porque no te voy a investigar a los 20. ¿A quién se la vendiste? A fulano. Y así es eso, fulano de tal. La regalaba o la vendía a otra persona, bueno, pues iba después a buscar a esa persona. Ahí se hacía la cadena de custodia de ese entonces, sí. Y también en criminalística laboratorial, ¿qué era lo que se hacía? Pues documentos cuestionados. ¿Qué es documentoscopía? Grafoscopía. Grafoscopía y documentoscopía. Así es. Grafoscopía, que se refiere a la escritura. A la escritura, sí. Ya sea un texto escritural, sí. Por ejemplo, en un suicidio que dejan un texto escritural, ya sea en un pagaré, texto escritural, y la firma. Y que hoy en día es una de las pruebas, digamos que más solicitadas, ¿no? Así es. Esta prueba generalmente es solicitada, es la más universal porque es solicitada en todas las áreas del derecho, sí. Desde laboral, desde administrativo, amparo y no se diga mercantil, civil y familiar. Claro. Sí. Y la documentoscopía, que tiene que ver con cualquier documento, una escritura. Para ver si está alterada o no está alterada. Así es, un pagaré, una escritura. Un pagaré en el cual escrito. este pagaré, sí, le agregaron por ahí el porcentaje o la fecha o la cantidad. Por supuesto. Y entonces empieza a hacerse un estudio sobre ello que consiste en buscar si es la misma tinta, si es el mismo instrumento inscriptor y si fue realizado en el mismo acto, y ya les da los resultados uno al juzgador o
los del instituto O la parte interesada. a la parte fiscal. Sí. Sí. Perdón que le estoy interrumpe, Sí, no se pero preocupe. yo creo que hay cosas que sí quiero aclarar y el tiempo se nos va tan rápido que, bueno, ya no lo quiero interrumpir, ¿eh? Así que continuamos. Bueno, también estaba como tercer punto realizar los hechos de tránsito, Ah, sí, también. que Claro. es la causa que dio lugar a ese A un hecho accidente. de tránsito. Y entonces también se hacía la identificación de los números de serie para ver si no estaban Son alterados, robados. como en aquel tiempo sí era muy usual que se robaran autos. Bueno, en Todavía. aquel y todavía Sí, claro. en el actual. Hay que ver que no Sí. estén alterados, que no estén remarcados, que, Así es. etcétera. Y por otro lado, lo que se realizaba también era toxicología, para ver si no había veneno que le pudieran haber dado a un sujeto, y ese sujeto, pues bueno, a la hora como lo estoy haciendo yo, O que una era sobredosis de dejar droga. mis o cosas huellas así. dactilares Ajá. o dejar mis huellas labiales, aunque no estén pintados mis labios, Pero pero tenemos quedan huellas. las características Sí. y hay reveladores Sí. reveladores químicos o físicos para poder obtener esas huellas. Ya. Y se tomaba la fotografía y se hacían las comparaciones. Entonces era también detectar en las vísceras de las personas que se le hizo ese auxilio a medicina forense para verificar si había ingerido ese veneno, alguna droga o estupefaciente que haya sido la causa de la muerte. O simplemente que los agarraban con marihuana, Claro. cocaína, como actualmente, y ya se consignaba al Ministerio Público Federal. Ya. Inmediatamente pasaba todo a la hora de detectar que eran ese tipo de drogas. Bien. Y lo de hematología para determinar su grupo sanguíneo, sangre. si era sangre, y la hematología reconstructora para verificar si iba caminando, si iba trotando, de dónde fue el disparo. Y pues no se diga lo de incendios, lo de explosiones, lo de explosivos, igual. La diferencia entre explosión y explosivo es que la explosión emana de hidrocarburo, ¿sí? De la química orgánica que viene siendo el gas LP o el gas natural. Y mientras que la explosión entonces es Por un tipo de pólvora. o Así cuestiones es, así. así es. Ya sustancias es que... de química Ajá. inorgánica. Oh, ok. ¿Sí? Ya voy a aprender Entonces algo nuevo. es diverso. Entonces con eso se distinguía si hubo una explosión o hubo un... O sea que ya llevamos un montón de áreas. Sí. Explosivos, explosiones, incendios, balística, documentoscopía, hechos de tránsito, documentos cuestionados, toxicología, hematología, etcétera. O sea que se fue diversificando y No, usted no fue estaba, haciendo esto. se hizo Sí, simultáneamente, Sí, sí, sí. pero ya contaba Lo fueron con el lugar especificando. físico, se contaba ya con el ¿Y material. tenía un especialista para cada área en ese entonces? No. Aquí tú eres químico y me te haces tocan todo. todas estas áreas. Ya. Por eso los peritos de aquella época, ¿qué es lo que hacemos? Podemos seguir manejando todas Un montón esas de áreas, un claro. montón de áreas. Y qué bueno que se aclara aquí porque luego existe un montón de confusiones al respecto, sobre todo en la hora de la designación de incluso de una clasificación de una lista de peritos, porque eso siempre, incluso yo me siento siempre aprendiz, porque con usted me tocó hacer esa clasificación en la lista y luego aprender y reaprender porque a veces cuesta trabajo comprenderlo y hasta que ya lo platica tan a gusto, tan sabroso como ahorita, podemos entender esa división de las cosas, ¿no? Así que sí hay un reconocimiento como mentor aquí. Tanto, permítame, históricamente, cuando se empezó hace más de 25 años con usted, pues primeramente los requisitos pues eran muy genéricos. Claro. Y después usted fue recortándolos y actualmente, pues en este sexenio,
van siendo más los requisitos, más están especificados, como todas las cosas. Van avanzando y me da gusto que sigan así. ¿Por qué? Porque se está seleccionando mejor a los peritos. Por supuesto. Y hay peritos de talla internacional, de muy buena calidad. Claro. No digo los nombres porque se me vaya a olvidar alguno y después se vaya a sentir. Claro. Sí. Ingeniero, después de esto tenemos, prácticamente ya se nos acabó el tiempo, pero si le damos ahí una celeridad, bueno, me se apena mucho compraron por los tiempos. Microscopio, tanto simple, estereoscópico y el de balística, entre otros instrumentos, como también ya en aquel tiempo, en 1980, ya se hacía también el analizador de aliento alcohólico, lo que ahora lo hacen las toritos. Las toritas. Ajá. Entonces nosotros podríamos ser los toritos mire. del 80. ¿Sí? Y finalmente viene lo de medicina forense. Que es una gama importantísima y que nos ayudó bastante. Y medicina forense, para esto, ellos pertenecían al Supremo Tribunal de Justicia. Aquí me parece un dato bien interesante, que cómo es que el Supremo Tribunal de Justicia tuviera un área específica para la medicina legal, ¿sí? Sí. ¿Medicina legal es correcto? Forense. Forense, y no fuera parte de acá de estudios periciales. Desde porque estaba la Constitución de 1917, así se concibió. Se concibió, y entonces pues siguieron esa tradición. Y eso ocurría también en Estados Unidos, fue lo que viví. ¿Y en qué momento Estados Unidos, qué es lo que sucede? Criminalística pertenece a la policía, el médico examinador a otra dependencia y así. Caray. Sí. ¿En qué momento la medicina forense se incorpora acá a servicios periciales? Desde que se hizo los planes administrativo y el operativo. Nada más que se fue por áreas para no dejar todo a medias. Sueltos, sí. Y pues bueno, ahí, ¿qué es lo que hacen? Entre otros de los dictámenes, pues determinación de la edad probable, dictámenes ginecológicos y andrológicos, parte de lesiones, clasificativo y definitivo, como también las necropsias, y ahora auxiliado en ese tiempo con un histopatólogo. Se contrató un histopatólogo para poder apoyar a medicina forense sobre la causa de la muerte. ¿Sí? Que es lo que lo originó. Y le digo, con el auxilio también de criminalística para ver todo lo de toxicología. Y también ahí se contrataron psiquiatras y psicólogos para que se fortaleciera medicina forense. Muy así es. Circular ya y toda la aquí ramas. Se viene lo siguiente, que había que llegar a un arreglo con el Hospital Civil, que yo no lo hice, sino lo hizo el procurador, para decirle, oye, están en el Hospital Civil en tu terreno, aquí está la llamada medicina legal, ahora pues aquí está donde fue aprobado por el Congreso, que debe de pasar del poder judicial al poder ejecutivo, bajo las órdenes del director de servicios periciales. Y entonces pues se hizo, allí se cambió hasta el nombre, en lugar de decir medicina legal, medicina forense. Quizás sea que sea un capricho mío, no sé, pero no me gusta medicina legal. ¿Por qué? Porque cualquier médico que va usted a consultarlo, pues está legalmente habilitado. Y forense no. Forense es cuando auxilia al derecho. Así es. Si no auxilia al derecho, no es forense. Así es. Y si estaba auxiliando al derecho, pues entonces debe ser forense. Bien. Y pues se hizo remodelaciones, se cambiaron las planchas que eran de granito y que ya hasta tenían una depresión. Y aquí el doctor Rivas Sousa ya venía con una trayectoria en este sentido, ¿no? El doctor Mario Rivas Sousa. Sí, bueno, era el director. Era el director, y, pero pues le faltaba apoyo. Claro. Porque si usted aquí pudiera su vista mandarla aquí
a la lab, Sí. puede ver cómo eran las planchas. Claro, y seguramente lo vamos a ver aquí Y en cómo pantalla. era también el refrigerador, Claro. que no servía porque estaba la puerta caída. Y entonces se cambió y vea cómo está ahora Sí, actualmente. no, bueno, está de primer diferente. mundo, claro. Y, y tenía este material que pues no es ni siquiera envidia de un taquero. No, no, Sí. no. Entonces se dotó de material nuevo, como también de una área ya ahora sí específica para los estudios de delitos sexuales, y con Norma Valencia como subdirectora, que se le contrató para apoyo del doctor Mario Rivas. Sí. Entonces yo la designé allí como subdirectora para que lo apoyara y tener más contacto directo. Y entonces ella era la que hacía ahora los estudios, y no un hombre, sino ahora una mujer. Bien, entonces ahí ya también vemos la inclusión que se fue dando por su conducto también, ingeniero. Así es. Sí. Ay, desgraciadamente el tiempo ya nos comió. Prácticamente tendríamos que hacer una segunda sesión con usted, tercera, cuarta, porque yo sé que tiene mucho que platicarnos. Y por el día de hoy me gustaría, si no tiene usted inconveniente, que dejemos aquí esta plática en el Bien. entendido de que podamos continuar con esta historia de los servicios periciales en Jalisco, pero además porque el ingeniero tiene casos extraordinarios de búsqueda y de información, como es el caso Kennedy, en donde conformó un análisis de todas las pruebas habidas y por haber. Además, el caso Ayotzinapa, que a todos nos duele muchísimo y que todavía está sin resolver, pero que él, a través de la búsqueda de todo el trabajo que ha realizado, pues se pueda ahora sí que analizar desde todos estos puntos de vista. Sí, y quedaría pendiente, entre otras las cosas, que Jalisco fue el semillero para 16 estados. Así es, y fueron el pie de Aquí se punta les de lanza. capacitaba. Claro. Y luego después el debate entre el DF y Jalisco, etcétera. Bien, pues ingeniero, le agradezco muchísimo el que nos haya podido acompañar esta mañana. No, al contrario. Y me encantaría poder continuar en una siguiente cápsula. Seguramente Claro que aquí lo sí. vamos a tener. Muchísimas gracias a todos. Con mucho gusto. Que tengan una linda mañana. Hasta pronto. Buen día. Buen día. Hasta luego.